En este momento quiero presentar mi proyecto de arquitectura de computadoras, en el cual pues he decidido hacer un despertador con Arduino y sensores. Pues este consiste en que podremos programar un reloj y poder activar el alarma a cierta hora, y pues al cumplirse esta condición, al momento de activación de la alarma, pues que emita un sonido. Para poder desactivar la alarma no habrá necesidad de pulsar ningún botón, únicamente pues usando el sensor PIR nos servirá para poder desactivar el alarma. Entonces los materiales que estaremos utilizando son los siguientes: un sensor PIR, un sensor ultrasónico, una pantalla LCD y un módulo I2C, 4 pulsadores, 7 resistencias de 1K, un buzzer, puentes, Arduino Uno y nuestra placa, nuestro protoboard. Entonces estos serían los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Ahora pues quiero explicarles ahora el proceso que utilicé, o el circuito que utilicé para diagramar nuestro proyecto. Utilicé FreeSync para poder diagramar el circuito, y pues vamos a ver que tenemos nuestros componentes ya instalados. En este caso tengo la placa Arduino, nuestra pantalla, nuestro módulo, nuestro sensor ultrasónico, nuestro sensor PIR, nuestro buzzer, nuestras LEDs, y vemos que todo ya está instalado. En este caso pues voy a explicar brevemente cómo está conectado este circuito, cómo están conectados los elementos en el circuito, y vamos a empezar con nuestra pantalla. Lo tengo conectado a un módulo I2C, en el cual pues GND y 5B o BCC pues van a sus puentes respectivos, que podemos conectarlos a los 5 voltios y a tierra. Entonces pues yo creo que no hay ningún problema ahí. Ahora SCL pues yo lo tengo conectado al pin A5, y SDA lo tengo conectado al pin A4. Entonces pues son los pines que voy a utilizar pues para poder mandar el mensaje a pantalla. Eso sería con respecto a la conexión. Mandamos los 5 voltios a nuestra placa y también mandamos negativo a nuestra placa. Entonces ya tenemos la conexión. Ahora los pulsadores, pues utilizamos unas resistencias. ¿Y para qué me van a servir estos pulsadores? Tengo 4 pulsadores aquí. El primer pulsador pues me va a servir para que a la hora de que yo presione ese botón, pues yo pueda configurar mi reloj, es decir, me pueda desplazar de hora a minutos y de reloj a alarma. Y pues estos dos botones me van a servir para hacer up y down, para subir y bajar el dato que estoy mostrando en pantalla, es decir, ya sean los minutos o las horas. Y pues este me va a servir para poder desactivar o activar la pantalla, y esta sería la utilidad. El pulsador 1 pues está configurado de la siguiente manera: tengo entrada por positivo y una resistencia de 1K negativo, y también lo tengo conectado al pin 2, y así sucesivamente por cada pulsador. El siguiente lo tengo en el pin 3, en el siguiente en el 4 y el último en el 5, y de esa forma ya tendríamos conectado nuestros pulsadores. El buzzer pues es el dispositivo que me va a servir para emitir el sonido, indicando que la alarma ya está activada. Lo tengo conectado al negativo, y el otro conector lo tengo al pin 6 de mi placa de Arduino. Entonces ya estaríamos ahí con el buzzer. Ahora bien, el sensor PIR, aquí lo tengo, que el sensor PIR es el sensor para detectar movimiento a través de infrarrojo. Tengo conectado a tierra y a positivo, y tengo también conectado el data al pin número 7 de mi placa de Arduino. Entonces ya tendríamos esta parte, la explicación de esta parte. Ahora, estas LEDs, ¿para qué me van a servir? Esta LED la tengo conectada, bueno, tengo a tierra, y tengo una resistencia de 1K que la tengo conectada al pin número 6. ¿Para qué me va a servir esta LED? Esta LED la voy a utilizar al momento que pues se le pase la mano o
el sensor detecte movimiento, pues va a emitir una luz y luego se va a apagar. Esto lo voy a utilizar ya que lo voy a utilizar como un indicador, ya que el sensor PIR me va a servir para desactivar mi alarma. Cuando yo pase la mano o algún objeto sobre el sensor PIR, pues va a emitir una luz de encendido y apagado, indicando que la alarma ha sido desactivado. Ahora los otros indicadores LED, que lo tengo conectado al pin 9 y 10, que serían estos dos, pues uno me va a servir para, al momento que yo tenga activada la alarma, pues se va a encender el LED, y cuando la alarma se active, empieza a sonar el buzzer, se va a encender el otro LED. El primer LED me va a servir solo para indicar que hay una alarma configurada, hay una alarma existente. Esa es la indicación y la función que tiene este LED. Cuando encienda, pues va a indicar que hay una alarma programada, y el siguiente LED, pues cuando encienda, va a indicar que la alarma pues ya está activa, está sonando, va a activarse junto con el buzzer. ¿Para qué me va a servir el sensor ultrasónico? Pues el sensor ultrasónico me va a servir para que al momento de detectar cierta distancia, la pantalla LCD pues se encienda o se apague. Esto para que no siempre permanezca encendida esta pantalla, y para evitar consumo de energía y sobrecalentamiento de los dispositivos. Entonces únicamente se va a encender cuando a cierta distancia detecte movimiento o algún objeto, y entonces vamos a ver que tendremos activada nuestra pantalla. Pues lo comúnmente pues tenemos a VCC voltaje y a GND tierra. El tri lo tengo conectado en el puerto número 12, en el pin número 12, perdón, y eco lo tengo conectado en el pin número 11. Y de esa manera pues ya tenemos armado nuestro circuito. Este sería el diagrama que estoy utilizando e implementando en el despertador. Vamos a una parte del código en Arduino. Vamos a una parte de programación de nuestro alarma digital. Entonces vamos a utilizar dos librerías, Wire, Liquid Crystal, Time One, que son los que voy a estar utilizando para poder hacer funcionar este proyecto. Inicializamos nuestro Liquid Crystal, indicando el tipo de pantalla que estamos utilizando, y pues aquí empezamos con las variables. Estas variables pues las voy a utilizar para marcar las horas, minutos, segundos, y un estado que me va a servir para actualizar el estado del reloj. Es decir, si en algún momento pasa, por ejemplo, cuando esté en minutos a 59, 60, y pueda retornar a 1 nuevamente, el contador puede inicializarse, y este va a ser un estado actualizar que voy a utilizar para controlar esa parte. BZ lo estoy utilizando en el pin número 6. Este es pues el buzzer, el botón número 5, y tengo aquí luz on, dato booleano con estado falso inicializado. Esto me va a servir para poder encender o apagar mi pantalla LCD. Tenemos aquí otra variable tipo int, que es esta, pues la nombré como modo, pues es el botón que yo voy a utilizar para poder navegar dentro de mi pantalla y poder configurar la hora de mi reloj. ¿Qué sería esto? Pues sería este botón, va a ser el modo que me va a servir para poder navegar en mi pantalla. El botón up y down, que van a estar en el pin 3 y 4, me va a servir para aumentar o disminuir el número que es en la posición que es dentro de la posición que esté actualmente. Tengo un LED 8, tengo el sensor PIR en el puerto 7, tengo una LED A 9 y luz B en el puerto 10. Tengo un estado aquí que me va a servir para poder manejar también la activación de mi pantalla a través del sensor ultrasónico. Para eso me va a servir el estado, va a ser un controlador que voy a utilizar para poder indicar si está apagado o encendido la pantalla.
Tengo aquí, bueno, todo esto correspondería a los valores de la hora y pues el menú para poder navegar. Y aquí tengo las variables para la alarma. Voy a utilizar horas alarma inicializado en 0 y lo mismo con minutos. Pues también voy a utilizar una variable alarma on que corresponde a un tipo de dato booleano y lo voy a inicializar en false, indicando que, bueno, este también me va a servir como un estado, indicando si la alarma está en false o está en true, es decir, si está encendido o está apagado. Esa va a ser la función que va a tener esta mi variable booleana. Y tengo un texto, ese texto pues lo estoy utilizando para poder simplificar la manera en que muestre mis datos en la pantalla LCD, es decir, estoy ahorrando código a través de esta variable texto, mostrando los datos en minutos, horas, segundos en una variable tipo char, ahorrándome pues varias líneas de código. Más adelante vamos a ver cómo funciona. Y tengo la variable md. Esta md me va a servir para poder hacer la llamada de cada función y poder indicarme la posición en la cual yo estoy ubicado dentro de mi pantalla y poder activar un intermitente. Va a ser como un manejador. Tengo n número 6 también. Esto pues me va a servir para ponerle un límite al modo. Si se pudieron dar cuenta, tengo aquí esta variable modo que está en el pin 2, pero ese modo, si yo lo presiono varias veces, ese modo, podemos navegar dentro del reloj infinitas veces, es decir, no tendremos un control hasta cuántas veces podríamos presionar el botón modo, es decir, nos pasamos a horas, a minutos, de minutos a horas alarma, a minutos, y pues no termina el ciclo. En este caso sí, cuando lleguemos a minutos alarma o estado de la alarma encendido o apagado, pues podremos iniciar nuevamente, ya que únicamente estamos condicionando a que, bueno, nos va a salir esta variable para condicionar el número de posiciones en el cual podremos movernos de nuestra pantalla. Tenemos las variables aquí trigger, echo y tiempo de espera y distancia, que me van a servir para poder configurar mi sensor ultrasónico. Tenemos también nuestro setup. Inicializamos pantalla, limpiamos, y en esta línea pues estamos apagando la luz, ya que únicamente requerimos encenderla cuando el sensor ultrasónico detecte un objeto a cierta distancia. Tenemos los pulsadores, les damos como salida. Aquí tenemos otro botón, el buzzer como también le damos como salida, perdón, esto es como entrada y esto es como salida. El buzzer y un LED. Tenemos el PIR como entrada también, y tenemos otros dos LEDs como salida. Inicializamos también o asignamos el pin mode para nuestro sensor ultrasónico y decimos que trigger es output y echo es input. Trigger va a emitir y pues echo va a recibir la respuesta que nos está enviando nuestro sensor ultrasónico. Esto es para inicializar nuestro reloj. Indica, aquí tenemos un comentario, aquí les puse un comentario, y pues lo que va a hacer esta línea de código es indicar el tiempo en que va a cambiar un estado. En este caso, el estado que vamos a necesitar nosotros va a ser el estado en segundos, es decir, que cada segundo pues vaya cambiando un dato. En este caso pueden ser los minutos y van a ser también las horas. Esta línea de código pues me indica que después del segundo que haya pasado ya se puede ejecutar el cambio, y pues mandamos una variable, manejador timer, que va a tener manejamos estos datos, que va a tener una función, y esa función, ¿qué va a hacer esta función? Pues me va a incrementar el variable en segundos. Es decir, en este caso pues ya iniciamos con la parte de incrementos, y lo que voy a hacer acá es que voy a incrementar los segundos, es decir, de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3. Recordemos que quien hace esto pues es el timer, el que indica el tiempo en que va a hacerse el cambio. Después de que se cumpla esta condición, pues se ejecuta esta línea de código que me manda a traer esta función, y esta función pues es ya la que me actualiza entonces los segundos. Y aquí tenemos la actualización del reloj.
esta actualización del reloj, pues lo que me va a hacer es que ponerle un límite y actualizar, es decir, cuando horas llega a 24 y minutos llegan a 59, 60, pues se pueda inicializar. Si se dan cuenta, estoy utilizando minutos más es igual a segundos dividido 60, es decir que recordemos que estoy utilizando variables enteras y pues una variable entera no nos muestra, si utilizamos una variable entera no nos muestra los decimales y nos muestra 0. Entonces en este caso, cuando se ejecute esta función, pues minutos va a estar incrementando, siempre teniendo su mismo valor, ya que este resultado nos va a dar un dato con decimales hasta que va a igualarse esta variable hasta que segundos sea 60 dividido 60. Entonces se va a igualar este dato, y en este caso van a ser dos enteros, por lo tanto va a poder dividirse, y cuando pueda dividirse minutos va a tomar el valor que tenga segundos partido 60. Lo mismo es con esta línea de código, lo mismo con horas, y lo mismo hacemos con minutos. Entonces eso es lo que estamos haciendo con actualizar reloj. Cada vez que suceda este tipo de cambio, indicamos que horas tenga un formato de 24, es decir que cuando llegue a 24 también reinicie y empiece en 0, perdón. Y entonces aquí tenemos el incremento de horas. Si nos dimos cuenta, aquí tenemos el incremento de los segundos, aquí tenemos las horas, la misma función. Cuando llegue a 24 pues que reinicie, y decrementación de horas. Esto me va a servir para poder configurar mi reloj, ya que para eso tengo los botones, y cuando presionamos el botón de incrementar, el botón up, que sería el botón up, pues mi contador va a aumentar, es decir, mi reloj va a ir en aumento. Cuando presiono el botón down, pues tendría que disminuir el contador, el número. Pero cuando lleguemos a 0, pues que me empiece con 23 otra vez, 22 y así sucesivamente. Mandamos a indicar que nuestra variable a actualizar pues es true, para que pueda inicializarse siempre. Y tenemos la misma lógica es para minutos. Incrementamos minutos, también decrementamos minutos, que eso me va a servir para aumentar o disminuir los minutos o las horas. En este caso estamos configurando los minutos, y de igual forma cuando sea 59 pues que reinicie, que empiece a disminuir. ¿Esto por qué? Porque por ejemplo, cuando yo esté disminuyendo, esté presionando el botón down, el botón para poder bajar de número a mi reloj, y si yo estoy con el número 5, presiono el botón down, me va a pasar al número 4, down, me pasa al número 3, me pasa al número 2 y me pasa al número 1, luego me pasa al número 0. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el valor de mi variable. Pero ¿qué pasa después si yo no tengo esta condición? Lo que va a suceder es que va a pasar a negativo, va a pasar a menos 1, menos 2, menos 3. Para que no suceda esto, condicionamos que cuando minutos sea menor a 0, que nuestra variable minutos se reinicie a 59, ya que no podríamos tener números negativos en un reloj. Entonces para eso es que se utiliza este if dentro de decrementar minutos, es lo que vimos anteriormente. También tenemos la misma lógica con alarmas, horas alarmas. Incrementamos cuando sea 24, pues que se inicie nuevamente. Decrementamos también minutos, y también tenemos los minutos. Si se dan cuenta, pues tenemos las funciones de incrementar para horas y decrementar para horas, incrementar para minutos y decrementar para minutos también. Esto para poder configurar la hora de mi reloj. Y lo mismo con el alarma, la misma forma con el alarma: incrementar hora alarma, decrementar hora alarma, incrementar minutos alarma y decrementar minutos alarma, para que yo pueda navegar y poder configurar el horario que yo necesite. Tenemos aquí una función que es fijar. ¿Para qué me va a servir esta función fijar? Si se dan cuenta, tenemos
MD, que lo habíamos inicializado en 0, si no estoy mal. Sí, lo habíamos inicializado en 0. ¿Y para qué me va a servir eso? Para que yo pueda navegar dentro de mi pantalla, es decir, que al momento de presionar up o down, pues yo pueda moverme dentro de mi pantalla. Es decir, yo presiono esto, yo presiono mod, y si mod es igual a 1, pues el cursor va a estar en horas, si no en minutos. De lo contrario va a estar en horas alarma, de lo contrario horas en minuto, y de lo contrario en modo apagado o encendido de mi alarma. Para eso me va a servir este MD, que lo voy a utilizar como un modo también, y me va a servir para posicionarme y poder indicar en la pantalla cuál es el lugar que estoy ocupando en ese momento. Si se dan cuenta, pues si presiono el botón modo, que más adelante vamos a ver cómo funciona, el botón modo, MD, pues va a tomar el valor MD, y si estoy en el caso 0, entonces pues no me va a mostrar pues no me va a encender mi pantalla. Si estoy en el caso 1, es decir, en la hora de mi reloj, pues me va a poner en la posición 0,0 y me va a encender mi pantalla. Esta es la instrucción que estoy dando, LCD blink. Entonces estoy encendiendo mi pantalla en la posición 0,0. Si yo presiono el botón modo nuevamente, mi reloj o la posición de mi cursor tendría que pasarse al siguiente, que sería minutos, y que sería la posición 3,0. Me muestra como un intermitente indicándome que ahí voy a estar posicionado. Para eso me va a funcionar el S blink. El caso número 3, la misma forma, ya sería en la posición 0,1, que sería en la parte de abajo para poder configurar horas alarma, y 3,1 para poder también indicar la posición para configuración de minutos alarma, y en este caso estaría utilizando para poder encender o apagar mi alarma. Llegamos a nuestro void loop y tenemos un estado igualado a 0. Recuerden que también lo teníamos como 0 aquí, lo habíamos inicializado, si no estoy mal, con 0. Sí, aquí está, lo inicializamos con 0 y también lo volvemos a inicializar aquí con 0, ya que el estado puede cambiar a 1 o puede ser otro valor. Entonces lo inicializamos con 0 para que no tengamos ningún problema. Y aquí tenemos en nuestro loop tenemos el procedimiento para poder accionar el sensor ultrasónico. Indicamos el tiempo que va a enviar y recibir datos, el trigger, el momento que se va a apagar y encender. Y tenemos el tiempo de espera, que es quien va a recibir. Lo activamos, va a recibir el mensaje, va a recibir pues, los datos que vaya a mandar el trigger, lo va a recibir eco, y entonces calculamos la distancia, hacemos una operación para poder calcular la distancia, y pues imprimimos a través de serial print la distancia. Esto solo a modo de prueba lo puse, entonces esto realmente no nos va a servir a la hora de utilizar nuestra alarma, porque solo lo utilicé como prueba. Y tenemos aquí lo siguiente, tenemos nuestro primer if, nos encontramos con nuestro primer if dentro de nuestro loop. ¿Qué es lo que hace esto? Si distancia es menor o igual a 15, si nuestro sensor ultrasónico está detectando esa distancia, entonces lo que tendríamos que hacer es que a 15 o menos centímetros nuestra pantalla tendría que encenderse. Entonces, ¿qué hacemos con la variable estado? La pasamos a 1. ¿Para qué la pasamos a 1? Para poder evaluarla. Si estado es igual a 1, que me encienda la pantalla. Lo puse de esta forma, ya que recordemos que es un ciclo, y cuando no tenemos un dato en concreto o no hemos fijado un dato para poder ejecutar una tarea o una acción, pues va a estar concurriendo repentinamente, y nuestro LCD pues no funciona correctamente porque enciende y apaga. Entonces, cuando fijamos el estado, cuando fijamos un dato a un estado en específico, en este caso estoy fijando la número 1, digo que nuestra variable, nuestro LCD se encienda, y si el sensor pues detecta más de 15 centímetros, pues que se apague, simplemente que se apague. Este sería prácticamente el proceso para poder encender y apagar nuestra pantalla.
sería desde acá, lo voy a comentar. Vamos a poner aquí proceso. Y aquí tenemos el proceso para encender pantalla, que terminaría hasta por acá. En este caso, lo que tenemos aquí, vamos a continuar con este proceso, que sería proceso para bueno, aquí tenemos el siguiente proceso, que sería para poder desactivar alarma. Y hacemos lo siguiente. Como ya inicializamos nuestro sensor PIR, ya tenemos una entrada a nuestra placa de Arduino. Entonces decimos lo siguiente, que si nuestro Arduino lee como entrada algún dato en PIR y también lee que BZ esté activo, es decir, cuando nuestra alarma esté activada, entonces esa es la condición. Si nuestra alarma está activada pero no hay ningún movimiento en nuestro sensor PIR, entonces por lo tanto no se va a poder desactivar. Pero si hay un movimiento en nuestro sensor PIR y también hay una alarma activada, entonces lo que hacemos es que desactivamos nuestra alarma. Entonces aquí tenemos el proceso para desactivar nuestra alarma y pues mandamos a escribir a través de digital write y decimos que nuestro buzzer se apague, y también tenemos un LED que se va a encender y se va a apagar automáticamente. Esta es nuestra luz LED. Les voy a mostrar cuál es esta. Sería esta luz LED, que lo que va a hacer es que se va a encender y se va a apagar cuando se desactive la alarma. Tenemos aquí, bueno, esto es solo a modo de prueba también, yo lo voy a borrar, no es nada útil. Mandamos también un mensaje a nuestra pantalla como apagado y luego va a volver a su estado anterior. Entonces digital write, apagamos nuestra luz B, que también esta se va a encender cuando pues cuando se va a encender esta LED, cuando también se encienda el buzzer, que más adelante está. Apagamos el LED, es lo que les decía, encendemos aquí, apagamos el LED, que me va a servir para encender y apagar juntamente con el sensor PIR. Y tenemos aquí lo que les mencionaba anteriormente, cuando leemos modo. ¿Qué es modo? Es el botón, recordemos que es el botón que estamos utilizando para poder cambiar de estado o de posición en la pantalla cuando yo presiono este botón. Entonces cuando yo presione este botón, pues va a ir en aumento, y va a detenerse o va a reiniciar cuando sea igual a n. Entonces, ¿qué valor tiene n? Si no estoy mal, le habíamos dejado como 6. Sí, aquí está. Tiene valor inicial en 6. Es decir, que cuando llegue a 6, este contador llegue a 6, lo que va a hacer es inicializarse nuevamente. Va a pasar a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Para qué? Para que nosotros podamos navegar dentro de la pantalla. Y tenemos, si se dan cuenta, tenemos la función fijar, que esta función fijar es la que nos va a mostrar un intermitente dentro de mi pantalla. Si ustedes se pueden dar cuenta, en este momento yo puedo saber que estoy en esta posición después del punto y coma, porque hay un intermitente que me indica que estoy en ese lugar. Si yo pongo mi cursor por acá, pues también pueden darse cuenta que está en intermitente. Y entonces lo mismo hacemos con nuestra pantalla a través de modo. Entonces para eso repito nuevamente, para eso nos sirve la función fijar que expliqué anteriormente. Cuando se va a encender o se va a apagar es mi intermitente y la posición que necesito. Este while pues es para que no pueda ocurrir ningún ciclo infinito, o para que no tenga más problemas. Para eso lo estoy utilizando, que siempre voy a asegurarme de que todo esto suceda. Nuevamente me voy a asegurar que cuando esté el botón presionado, para eso me va a servir este while. Y también tenemos después de activar esto, después de saber en qué posición estoy, activamos también tenemos otro if, que este botón pues es de tenemos un botón más, que este botón también podríamos utilizarlo para poder apagar nuestra alarma. Si se dan cuenta, podemos utilizar el sensor o únicamente podemos utilizar un botón, que el mismo procedimiento que hice en el método o en el proceso de lectura de nuestro ultrasónico, es el mismo proceso con este botón.
ya que puedo utilizar el sensor PIR, perdón, no es ultrasónico, el sensor PIR, para poder desactivar el alarma. O uso el sensor PIR o uso un botón. Entonces es el mismo proceso, únicamente mando el estado aquí de mi pantalla, si está encendido o está apagado. Para eso estoy utilizando esto. Entonces, si la luz está encendida, si es falso, entonces pues lo encendemos, pero si en este caso es verdadero, pues lo apagamos, ¿verdad? Entonces, invertimos la posición o el estado de nuestra variable luz on, y de igual forma todo esto mientras el botón está encendido. Tenemos nuestro switch. Este switch pues ya inicial, voy a comentarlo acá, que esto me va a servir para aumentar o disminuir el número en pantalla de mi reloj. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos aquí el caso 1, que si yo presiono el botón up, pues voy a incrementar horas. De lo contrario, pues lo voy a decrementar, voy a aumentar o decrementar. Y recordemos que anteriormente habíamos creado estas funciones, que es incrementar y decrementar, y donde indicamos que si minutos está a 60, pues que inicialice nuevamente. Aquí están las funciones. Horas aumenta, cuando horas pues sea igual a 24, reinicia, y que actualizar sea verdadero. Entonces eso es lo que estamos programando en esta parte, en el switch del loop, y aquí estamos. Entonces cuando el caso sea 1, ¿verdad? Entonces cuando el caso sea 2, es decir, cuando sea configuración de minutos, la posición de mi cursor está en minutos, pues incrementamos minutos. Ahora tenemos la hora de alarma. Cuando el caso sea 3, entonces también tenemos el incremento de minutos o decremento, igual con la hora, el mismo procedimiento. Y cuando el caso sea 5, pues lo que hacemos, bueno, este caso es diferente a los demás, ya que lo que estamos haciendo aquí es cambiar el estado de nuestra alarma. ¿Se recuerdan que habíamos creado una variable tipo boolean que decía alarma on, que lo estábamos inicializando en false? Y lo que vamos a hacer con este botón es que si presionamos el botón up, el botón número 3 si no estoy mal, el botón número 2, lo que va a hacer es cambiar el estado de mi alarma a encendido o apagado. Entonces eso es lo que va a hacer este botón. Y aquí tenemos nuestra función, un if más que dice actualizar. Si actualizar es igual a verdadero, este actualizar pues si es actualizar, está en inicializamos en verdadero, bueno, aquí está en falso. Eso es actualizar, pues se inicia únicamente si mi segundera pues empieza a funcionar, entonces pasa a verdadero, y si eso sucede, pues todo mi sistema está funcionando correctamente. Y entonces actualizamos reloj. Recordamos que actualizar reloj es cada vez que va a evaluar cada vez la posición, el número en que esté mi reloj en este momento. Y recordamos que cada vez que llega a 59, 60, cuando llega a 60 pues tiene que inicializarse minutos a 1 nuevamente. Lo mismo con horas, cuando llegue a 24 tiene que inicializarse, y para eso me sirve actualizar reloj. LCD clear, limpiamos nuestra pantalla, la apagamos nuevamente, y pues aquí lo que estamos haciendo pues es ya mandar mis horas, las horas, minutos y segundos en las primeras posiciones de mi pantalla. Recuerden que habíamos declarado una variable tipo string, texto tipo string, y utilizamos ese printf para poder mostrar ese mensaje y poder hacer uso de nuestra variable texto. E indicamos lo siguiente, que voy a utilizar dos decimales, es decir,
o dos números, perdón, dos datos que voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, si número es 9 pasa a 10, 11, 12 y así sucesivamente para asegurarme de que funcione bien. Y este 0 es que si no existen dos números, pues que me anteponga un 0 por la parte izquierda. Entonces, por ejemplo, cuando esté en 2, que no me muestre solo 2, sino que me indique 0, 2. Lo mismo con los demás datos. Esto sería para las horas, minutos y segundos. Aquí a continuación, pues lo que hacemos es indicarle qué datos son los que vamos a mandar en estas posiciones. Y en este caso mandamos horas, minutos y segundos. Lo mostramos a pantalla. En alarma, pues ya sería en la segunda fila. Y también mandamos lo que hemos configurado en alarma. Lo mandamos a imprimir. Decimos que si el alarma está encendido, entonces si el estado de ese botón, recuérdense que ese estado lo hacemos aquí. Cada vez que lo presionamos va a cambiar el estado. Si está en encendido va a pasar a apagado, si está apagado va a pasar a encendido. Entonces eso lo hacemos con ese botón. Y aquí estamos, vamos a ubicarnos nuevamente, aquí estamos. Cuando alarma sea igual a true, entonces lo que vamos a mandar a pantalla es pues un mensaje que está encendido y pues nos activa una luz LED indicando que hay una alarma programada. Recuerden que nuestra pantalla no va a estar encendida siempre, pero sí tendremos un LED que sí va a estar encendido siempre si hay una alarma programada. Cuando segundos, y aquí tenemos la activación de alarma, lo voy a poner aquí, activación de alarma. ¿Cómo funciona esto? Cuando los datos segundos se igual a 0, horas. ¿Por qué segundos se igual a 0? Porque necesitamos que nuestra alarma pues, sea exacto. No queremos que nuestra alarma suene con 5 segundos después de la hora indicada, ya que no esa es la metodología que estamos utilizando para programar. Entonces lo que hacemos es que si segundos es igual a 0 y horas es igual a horas alarma que hemos configurado y minutos es igual a minutos alarma, entonces lo que va a hacer es encenderme un buzzer, me va a encender una luz, una LED, y me va a mantener siempre encendida la luz que me está indicando que hay una alarma activada. De lo contrario, pues si no es true, pues obviamente es false y mostramos apagado. Entonces nuestras luces tendrían que estar apagadas porque no hay ninguna alarma configurada. Llamamos nuevamente a nuestra función fijar, que nos posicionaría en la ubicación 0 para que nuestra alarma pues haya quedado configurada. Esto sería todo con respecto al código que estoy utilizando para mi proyecto. Y pues sería esto la explicación del código. Realmente pues, es bastante procedimiento y pues vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo funciona ya nuestro reloj, nuestro despertador. En este momento vamos a proceder a realizar las pruebas respectivas de nuestro despertador. Si ustedes pueden darse cuenta, pues ya tenemos nuestro circuito ya diseñado según el diagrama que explicamos anteriormente, y entonces vamos a conectarlo, vamos a darle energía a nuestro dispositivo. Y si se pueden dar cuenta, pues nuestra pantalla pues no está encendida, ya que únicamente pues enciende si detecta una distancia que sea menor o igual a 15 centímetros. En este caso vamos a hacer la prueba y pueden darse cuenta que pues nuestra pantalla se enciende, ya que eso es lo que nos requería el proyecto, que utilizamos los sensores. Y voy a alejarme, y en este caso estoy a una distancia mayor a 15 centímetros, ya que lo programé a 15 centímetros. En este caso voy a acercarme y pueden darse cuenta que nuestra alarma pues se enciende, la pantalla se enciende. Vamos a hacer la prueba de los botones y vemos que tenemos 1 minuto y 28 segundos. Vamos a programar una alarma para que suene en 2 minutos. Entonces tenemos los 4 botones. Estos son para poder configurar, y voy a presionar el botón modo. Y si se pueden dar cuenta que hay un intermitente
pues que está activo. Eso lo habíamos hecho con la función fijar que habíamos explicado, y si yo presiono nuevamente, pues va a cambiar y va a estar cambiando. Entonces, si se pueden dar cuenta, y últimamente desaparece. ¿Por qué? Porque al final de nuestro loop habíamos indicado que si es igual a 0, pues que no nos muestra nada, ningún blink, que esa es la función que utilizamos para mostrar ese parpadeo. Voy a hacerlo nuevamente y vamos a ver que podemos configurar nuestros minutos. Si yo quiero configurar, en este caso, aumentar o disminuir, presiono el botón que habíamos programado, que sería el botón up, disminuir, o aumentar, o si presiono el botón down, que sería disminuir, que esos serían los nombres que yo le asigné en mi programa. También puedo configurar la hora. Vamos a configurar, podría aumentar. Si se pueden dar cuenta, cuando ya está a 23, pues ya no pasa a más, sino que inicializa en 0, y así puedo configurar la hora de mi reloj. Y también puedo configurar el alarma. En este caso puedo programar el alarma de igual forma. Este lado sería configurar la hora, pero me pasé de una vez a los minutos. Vamos a verlo en la hora para que podamos darnos cuenta que sí funciona correctamente. En este caso van a poder ver que puedo aumentar las horas, o con el botón down los puedo disminuir, y también programar minutos. En este caso lo voy a programar a 7 minutos. Y si se pueden dar cuenta que ahorita está apagada mi alarma, pero si yo presiono el botón up, entonces me va a indicar, me va a encender un LED indicándome que hay una alarma activado, programado, y mi pantalla pues se ha apagado también, ya que únicamente lo habíamos programado que se encienda con el sensor ultrasónico. Y ya vemos que pues ya está funcionando nuestro reloj y nuestra alarma ya está programada. Solo vamos a quitar el mode para confirmar, y ya no tenemos el blink ahí, o el parpadeo. Y vamos a esperar a que unos segundos para que nuestra alarma se active. Vemos que estamos en 6 minutos y nuestra alarma, pues nuestro reloj está funcionando correctamente como se programó, y veremos cómo funciona la alarma. Bueno, vemos que se activó el segundo LED. Y para poder desactivar nuestra alarma, verán que también tengo un LED de este lado que se va a encender y se va a apagar al momento de que detecte movimiento en nuestro sensor PIR. Aquí tengo ubicado mi sensor PIR y veremos que se desactiva y ya está. Entonces nuestra alarma ya quedó apagado, pero siempre quedó programado. Para poder pues quitar esa, vamos a modo, o el botón para poder navegar en mi pantalla, y pues me pasé. Y pues si yo lo paso a apagado, pues mi LED me indica que no tengo ningún alarma programado. Entonces eso es con respecto al proyecto. Lo que nos requerían es el uso de sensores. Pues yo tengo el uso de sensores, tengo el uso de varios elementos también, y pues la programación.